Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo no sé si tú recuerdes, especialmente los que son así como de mi calibre, que hace muchos años, yo estoy calculando esta mañana que estaba meditando en esto, algunos 40 años, en México se pusieron de moda las tarjetas de felicitación y comenzaron en lugares como Sanborns a poner esas tarjetas y a venderlas para que tú pudieras felicitar a tu mamá, a tu papá, o el día de San Valentín, tal vez a tu novia. Y cada una de las personas, ¿verdad?, comenzaron a comprar esas tarjetas para poder felicitar. Especialmente, yo recuerdo a mi hermana que compraba continuamente los 10 de mayo las tarjetas para mi madre. Y también, bueno, pues uno empieza a entrar en ese tipo de modas. Yo también comencé a comprar esas tarjetas para poderle regalar a mi mamá. Y recuerdo que unos días antes del Día del Padre, también yo pensé en comprar una tarjeta para mi papá. Y vi una tarjeta
ahí en ese lugar en donde las venden que decía: para el mejor papá del mundo, al que me ha dado todo, al que siempre ha estado conmigo cuando lo he necesitado. Gracias, papá, feliz Día del Padre. Y yo pensé comprar esa tarjeta para mi papá, pero después pensé, si yo compro esa tarjeta y se la doy a mi papá, va a pensar que me estoy burlando de él. Porque no, mi papá ni estuvo con nosotros, ni nos dio lo que necesitábamos. Sí había una presencia, porque no puedo negar que sí nos visitaba de vez en cuando, pero él nunca vivió con nosotros. Así que observando las tarjetas, finalmente elegí una que solamente decía: feliz Día del Padre. Yo les preguntaría a los poquitos jóvenes que hoy están aquí, o de hecho a los que todavía tienen a sus padres, si tú, el día de hoy que estamos en esta celebración, pensaras en regalarle una tarjeta a tu papá, ¿qué le pondrías? ¿Qué diría esa tarjeta? Te quiero decir que nuestra vida no fue fácil. Tuvo luchas, tuvo pruebas, tuvo muchas vicisitudes, pero gracias a Dios hoy podemos estar aquí celebrando la bendición que Dios nos ha dado a los que somos padres, pero también reconociendo que el ser padre es una gran responsabilidad que Dios nos ha puesto en las manos con esta herencia que Él nos ha dado, porque la palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos. Así que cada uno de nosotros tenemos que vivir día a día en la gracia de Dios. ¿Sabe? Cuando estaba preparando esta predicación pensé en varios títulos. De hecho, uno de ellos, que finalmente lo tuve que cambiar, era el papá que nunca tuve. Pero a lo largo de la semana, cuando yo estaba estudiando, dije no, porque eso es muy personal. Así que esta no es la palabra que Dios quiere para la iglesia. Después pensé el varón y los hijos, pero finalmente en una palabra que el Señor me dio en la palabra que vamos a estudiar el día de hoy, tomé la decisión de poner la generación renovada. ¿No tienes ahí la filmina? Ahí está, la generación renovada. Y para los que toman su clase los miércoles pueden anotar, ahí están los versículos y va a ser la única filmina que presentaremos. Vamos a estar meditando en un pasaje que nos muestra un cuadro del proceso de la vida de muchos de nosotros, y me atrevería a decir de la gran mayoría. Y en este espejo de la vida del ser humano podemos ver que no ha habido muchos cambios en la humanidad. ¿Se acuerdan? Desde hace 15,000 años cuando inició, hasta el día de hoy, realmente los seres humanos seguimos siendo los mismos. La palabra de Dios nos muestra cuadros, nos muestra espejos de lo que sucedió en el Antiguo Testamento con lo que hoy está sucediendo en nuestras vidas. Y es nuestra responsabilidad como padres instruir a nuestros hijos antes de lanzarlos al mundo caído en el que vivimos hoy, para que no sean atrapados en ese mundo, sino que cada uno de nuestros hijos esté firmes en su fe. Así que veamos esta enseñanza, que para mí fue una enseñanza extraordinaria, porque la verdad es que nunca lo había visto de esta forma, a pesar de que cada año leo la Biblia completa. Acompáñame al libro de Jueces, capítulo 2, y voy a leer los versículos 7, 8 y el 10. Jueces 2, ahí está en la pantalla cuál es la referencia bíblica. ¿Ya lo tienes? Jueces 2, 7. Jueces 2, 7 al 8, y después estaré leyendo el versículo 10. ¿Ya lo tienen? Díganme amén si ya lo tienen o todas lo siguen buscando. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Escucha con mucha atención. Y el pueblo
había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a José, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y escucha esto, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Si tú observas ahí en este pasaje extraordinario, como les dije, ¿qué puedes ver? Lo primero que puedes ver es que el pueblo servía. Dice, y el pueblo había servido a Jehová. ¿Por qué el pueblo servía a Jehová? Porque tenían un líder. Y ese líder era Josué y los ancianos que sobrevivieron con él. Pero había una razón por la cual el pueblo servía. Había una razón por la cual el pueblo seguía a estos líderes. Y la razón era esta: los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. No se las platicaron, las vieron. Pero ¿qué pasó después? Muere Josué, mueren los ancianos que con él estaban, ¿y qué sucede? Se levanta otra generación, ¿sí? Y dice que esta generación había una particularidad en ellos: no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Hoy en día es común que los jóvenes no conozcan al Señor porque nunca han tenido una experiencia con Él. Viven en una espiritualidad prestada y no se comprometen, no buscan a Dios porque piensan que su presencia la heredan de sus padres. Muchos de ellos nacen en cuna cristiana y creen que porque sus padres son cristianos no necesitan servir a Dios, no necesitan buscar a Dios. Pero te quiero decir esto: Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Así que, papás, si no formamos a nuestros hijos en el Señor, se va a crear un vacío generacional en el cual el Espíritu Santo no va a traer convicción y la gente no se va a arrepentir y no va a buscar la santidad. Papás, enseñemos a nuestros niños, enseñemos a nuestros jóvenes a caminar en el Señor. Salvemos a esos retoños que tal vez salen de un árbol plantado en tierra seca, que quizás seamos nosotros. Porque la Biblia nos enseña que es posible sacar una buena semilla aún de un árbol muerto. Y este es un mensaje que nos exhorta a luchar por nuestros hijos. Cuando Dios bendice una comunidad, siempre hay papás, siempre hay hijos y siempre hay nietos. Israel son esa generación que nunca pudieron cambiar su forma de pensar de esclavos. ¿Recuerda cómo era? Si usted ha leído la Biblia y ha leído el Antiguo Testamento, esos padres que siguieron a Moisés por 40 años no se pudieron sacar la esclavitud de adentro. No se pudieron sacar a Egipto de adentro. Seguían todavía teniendo esa mentalidad de esclavos. Y podemos ver su condición de esclavos, pues cuando apenas Moisés, ¿se acuerda cuando subió al monte Sinaí? Tardó 40 días y el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Empezó a adorar dioses paganos. Empezaban ya a pensar quién los iba a guiar. Hicieron un becerro de oro y dijeron: elijamos a un guía que nos vuelva nuevamente a Egipto. Esa era la mentalidad de ese pueblo, a pesar de que habían visto milagros. ¿Qué pasó? Ellos se quejaban de todo, a cada rato querían apedrear a Moisés porque tenían mente de esclavos. Y cuando Dios vio esto, se enojó con el pueblo de Israel y tomó la decisión de matarlos ahí mismo, en el desierto.
No estaban preparados para poder conquistar lo nuevo. Y ahora, si nosotros, queridos hermanos, trasladamos ese cuadro a la actualidad, podemos ver, hablando espiritualmente, que hay hombres y mujeres que han muerto sin ver un avivamiento, sin poder ver el mover de Dios, porque se murieron como odres viejos. Y no hablo de edades, pues hay jóvenes que son odres viejos y hay gente de 70 o más que son odres nuevos. Cuando Dios quiere bendecirnos y nosotros nos cerramos, nos transformamos en esa generación que no pudo ver la gloria de Dios. Fueron muriendo en el desierto. Dios no permitió que ellos tomaran la tierra prometida. Sus hijos son los que poseyeron la tierra prometida, y son esos hijos que desde chiquitos fueron testigos de todo lo que Dios hacía. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaría con esos pequeñitos cuando vieron que el mar se dividió y que le decía: papá, pero ¿cómo es posible que haya una pared del mar de este lado y otra de otro y que nosotros podamos caminar en medio? Y cuando llegan al desierto le decían: ¿viste, papá, cómo sacaron agua de la peña? Y papá, ¿cómo es posible que caiga este maná? ¿Cómo es que Dios hace eso? Y ahí estaban, siendo testigos de milagro tras milagro tras milagro. Pero esa generación, los papás seguían teniendo la mentalidad de esclavos, porque continuamente querían estar regresando. Dice la palabra de Dios que sus vestidos no se desgastaron, eran las mismas sandalias que tuvieron durante 40 años. Y esta mañana me ponía a pensar: ¿y qué pasó con los niños? Porque pues los niños crecen todos los días, ¿no? Pues yo creo que la ropa crecía con ellos, porque dice que eran las mismas vestiduras y no había lugares ahí, no había telas, no había cómo fabricar, estaban en el desierto. Pues Dios hacía esos milagros que esos pequeñitos fueron testigos. Así que esos pequeños se criaron en un medio ambiente de milagros. Trasladándolo al mundo actual, te quiero decir que esos somos nosotros. Somos una generación que se está acabando, pero que vivimos un ambiente de milagros. Yo, cuando estaba viendo todo esto, recordé que mi madre fue levantada 3 veces de un lecho de muerte, en donde el diagnóstico era que pronto iba a morir. Finalmente, Dios la levantó y murió. Pasó los 90 años mi madre. ¿Y sabes algo? O sea, finalmente vuelvo a meditar nuevamente en la vida de mi mamá. Una mujer dada al amor, en donde cuando era muy pequeñita, muy jovencita, adopta a una de sus sobrinas porque su madre muere en el parto. Y esa es mi hermana mayor. Mi madre fue la que cuidó a sus padres hasta que ellos murieron. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre y tus días sobre la tierra se alargarán. Y yo pude ver que todos los hermanos de mi mamá murieron y ella fue la última. Dios cumple su palabra al pie de la letra. Nosotros mismos, ustedes y yo, los que son de mi calibre, somos un milagro. La mayoría de nosotros fuimos a escuelas públicas. Jugábamos en la calle, ¿se acuerdan? Tomábamos agua de la llave, no teníamos seguro de gastos médicos, no teníamos teléfono, no teníamos televisión y cuando la tuvimos era en blanco y negro. Tuvimos que trabajar y estudiar a la vez. Pasamos vicisitudes difíciles. La música que escuchábamos no ofendía ni insinuaba. Las películas que veíamos eran películas que hablaban de la cotidianeidad de la sociedad de aquella época, con extraordinarios actores. Cuando íbamos de día de campo, nuestras madres preparaban tortas y recuerdo que poníamos el mantel y nos sentábamos a comer tortas. ¿Y sabe cuál era nuestra diversión? Una pelota. Estábamos en el campo, jugando, disfrutando de la naturaleza. Muchas navidades no pudimos recibir regalos porque no había.
¿Y qué pasaba en la escuela cuando reprobábamos? Pues sí, nos tundían, nos pegaban. Y volvíamos nuevamente a cursar el año. Yo soy uno de esos, porque el tercer año me fui de pinta todo el año. ¿Y qué pasó? Pues sí, tuve que volver a cursar el mismo ciclo escolar, pero no me llevaron con un psicólogo. Aquí estoy, finalmente. Pasamos situaciones muy difíciles. Y no quiero decir con esto, queridos hermanos, porque a veces siempre decimos que todo tiempo pasado fue mejor. No, yo no quiero decir eso, porque el único que lo puede decir es Dios. Él es el único que lo puede saber. Pero ahora te quiero decir que en este nuevo comienzo como iglesia, los que estamos aquí, los poquitos, somos una iglesia nueva en medio de una sociedad oscura. Una sociedad llena de religiosismo que necesita voltear su rostro al Dios verdadero para poder cambiar su egoísmo y poder mirar las necesidades de los que Dios ponga enfrente para poder compartir lo que Dios les da y poder sentir realmente un propósito de vida que solamente Dios les puede dar. Juntos tenemos que formar una iglesia renovada como odres nuevos. Somos una iglesia, queridos hermanos, que cree en el Señor, que puede hacer las cosas nuevas, que nos renueva y nos bendice continuamente. Porque yo les he dicho, y de verdad lo creo así profundamente, que este año 2022 va a ser el mejor año de nuestras vidas y el mejor año de nuestra iglesia. Porque la grandeza de una iglesia, hermanos, no se mide en el número de personas que vienen. La grandeza de una iglesia se mide en las vidas transformadas que Dios está haciendo. No importa que sean pocos. Finalmente, los viejos como yo vivimos esos milagros. No nos los contaron, nosotros los vivimos. Pero ahí te va. Viene otra generación. Esa generación son nuestros hijos, que según dice la Biblia, ellos ya no pasaron por la esclavitud de Egipto, ya no tuvieron que pasar por el desierto de las necesidades, no tuvieron que pasar por el desierto de las carestías, no tuvieron que trabajar a temprana edad porque lo tenían ya todo. Pero sí, tampoco vieron los milagros, porque recibieron una vida más fácil. Llegaron a una tierra que fluye leche y miel. Sus carencias son mínimas. Y aquí, este es el punto, que esta generación, la de nuestros hijos, todo lo da por sentado. Para ellos es normal tener una casa cómoda con comida, ropa, escuela, auto a la puerta, diversiones, celular, televisión, internet, sin tener que realizar ningún esfuerzo. Y lo peligroso es que si ellos dan por sentado la presencia de Dios, porque nacieron en una cuna cristiana, hasta lo sagrado se vuelve común. Lo dan por sentado. Los niños ricos no saben que son ricos. ¿Sabes por qué? Porque ellos le dicen al papá, quiero un PlayStation y se los da. Quiero un Xbox y se los da. Oye, quiero que me compres el último celular que ha salido y se lo compran. Y ellos piensan que todos los niños viven lo mismo. Hasta el día que se topan con el mundo real. Y si esos niños no son preparados para poder ir a ese mundo real, siempre van a estar pensando que el mundo les debe algo. Esta es una generación que todo lo da por sentado. Y es una generación que piensa que no necesitan ser salvados por Dios porque sus papás son cristianos. Porque te quiero decir, papá, aunque tú críes a tus hijos en un ambiente espiritual, Dios no tiene nietos. Ellos tienen que tener su propio encuentro con Dios. Dios no es abuelo de nadie. Finalmente, ellos van a tener que tener su propia experiencia. Porque ¿cuál es la mentalidad de estos hijos? ¿Qué hacen los abuelos? Los abuelos les dan todo lo que los papás les prohíben.
Los llenan de chatarra porque su mamá no les permite comer todas esas cochinadas y los abuelos se los dan. Así que si el niño le pide algo al papá y el papá le dice no, dice, al cabo mi abue me lo da. Y es exactamente estos niños espirituales que piensan de Dios. No, finalmente, si yo necesito algo, Dios me lo va a dar. Mi abue Dios me lo va a dar. Piensan como nietos espirituales. No se comprometen, no sirven, no diezman, no ofrendan, no buscan a Dios. Y siguen pensando, Dios me va a dar todo porque es mi abue. Pero Dios no es abuelo de nadie. Dios quiere una relación de padre-hijo. La presencia de Dios es un regalo que Dios le da a ciertas personas, no a todas. Y los nietos de Dios no pelearon ninguna batalla. No pasaron por los sufrimientos que muchos de nosotros pasamos. No, pero tampoco pudieron ver esos milagros. Los padres fueron salvados de una esclavitud que los hijos nunca vivieron. Y es un engaño pensar que porque los padres son cristianos no necesitan tanto de Dios como los padres lo necesitaron. Así que los nietos necesitan ese encuentro con Dios, necesitan conocer a Dios, porque el encuentro que sus padres tuvieron no les sirve. Tienen que tener su propio encuentro, tienen que tener su propia historia con Dios, tienen que tener su propio caminar con Dios, su propia relación con el Señor. Si no, se van a seguir sintiendo nietos de Dios y van a experimentar muchos tropiezos, porque Dios no les va a responder cuando quieran que Dios les haga un capricho. Por eso la Biblia dice, escuche bien, vamos a Jueces 21-25. Jueces 21-25. ¿Ya lo tienes? Jueces 21-25. Fíjense lo que dice. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué quiere decir esta palabra? Si Dios no es tu rey, vas a querer hacer lo que se te venga en gana. Si tú no tienes un Señor, vas a querer hacer lo que se te venga en gana. Lo mismo ha pasado con la iglesia. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Los jóvenes seguían bostezando, no servían, tenían sexo entre ellos y se fue el avivamiento. Y muchos se preguntan, ¿por qué mi hijo no sirve al Señor? Papá, si tu hijo no sirve al Señor es porque nunca lo formaste en el Señor. Y formarlo en el Señor es hacerlos entender que si Dios no sana, vas a morir de la enfermedad. Que si Dios no prospera, aunque te esfuerces trabajando día y noche, no te va a ir bien. La anarquía espiritual es cuando cada quien hace lo que se le pega la gana porque no hay convicción del Espíritu Santo. Cuando hay anarquía espiritual es cuando tú tomas el lugar de Dios y decides lo que es bueno y lo que es malo, en tu propia opinión. Así que cuando un hijo se aparta de Dios y se vuelve a las drogas o al alcohol o al sexo promiscuo, te quiero decir que hemos perdido la batalla. No hay convicción del Espíritu Santo. No la tienen. No tienen una relación con Dios. Pero ahí te va. Siempre Dios tiene una solución para todo. Y la Biblia nos revela cuál fue la solución de aquella época. Nuevamente, más adelantito vamos a Josué 5:2. Josué 5:2. Josué 5:2, ¿ya lo tienes? Muy bien, ve lo que dice la palabra de Dios. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados
y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión era un pacto donde los hombres necesitaban un corte en esos lugares ocultos, un corte del prepucio. Pero tenía un simbolismo muy importante que nosotros tenemos que trasladar a esta época. Tenían que cortar esa carne, porque al cortar la carne simbolizaba que ellos eran santificados y apartados para Dios. Señal de pacto, señal de una relación íntima con Dios, señal de un pueblo elegido por Dios. Quitas la carne de ti y te conviertes en santo. Así que se requiere que nuestros jóvenes hagan un nuevo compromiso cortando con las cosas que les atan para seguir avanzando y para que no se pierda esta generación. Y mire, Dios puede sacar una semilla de un árbol muerto. Yo no tuve un padre que estuviera conmigo, yo me crié en la calle. Mi familia era disfuncional, mi padre era alcohólico, pero eso no impidió que Dios hiciera algo bueno de mí. Porque, como se los dije, Dios saca una semilla buena aún de un árbol muerto. Por ello, para que lo tomes muy en cuenta, papá, acompáñame a Deuteronomio 6. Esto es lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer con nuestros hijos. Deuteronomio 6, y voy a leer los versículos del 4 al 8. ¿Ya lo tienes? Deuteronomio 6. No te va a costar trabajo encontrarlo, es de los primeros libros. Deuteronomio 6, del 4 al 8. ¿Ya lo tienes? Muy bien, dice así la palabra de Dios. Oye Israel, o podría decir, oye iglesia cristiana, palabra de vida. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. ¿Qué dice esta palabra? Amar a Dios es lo que la palabra de Dios nos manda a los padres. Algunos de ustedes les he dicho que el mejor discipulado que nosotros podemos inculcar a nuestros hijos es este. Si tú enseñas a tu hijo a amar a Dios por sobre todas las cosas, está del otro lado. La palabra de Dios nos dice que le hablemos a nuestros hijos, estando sentados, caminando, que lo escribamos en los dinteles de las puertas, en los postes, que lo llevemos como frontal y que lo pongamos también aquí en nuestras manos. Frontal para que Dios nos libre de lo que estamos viendo en nuestras manos para evitar que hagamos algo que no le agrada a Dios. Filicterias se llamaban, eran unas cajitas de piel que se amarraban aquí y se las amarraban acá. ¿Cómo tienes que amar a Dios? De todo tu corazón, de todo tu corazón, de toda tu alma, de todo tu corazón con tus pensamientos, de toda tu alma con tus emociones, con todas tus fuerzas, con pasión. Esa es la manera como Dios quiere que nosotros le amemos. Pero ¿sabes qué, papá? Tienes que ser ejemplo de amor a Dios a tus hijos. Que te vean leer la Biblia, que te vean orar, que te vean asistiendo fielmente al culto, que te vean conectado a un estudio bíblico. Porque si tú, papá, no haces eso, ellos tampoco lo van a hacer. Háblales de Dios cuando te vayas de vacaciones. Lleva tu Biblia, porque Dios no se toma vacaciones contigo. Nuestra relación personal con Dios debe de ser todos los días. Así que
me rehúso, me niego a que perdamos esta generación. Cada uno de nosotros, padres, tenemos que seguir adelante, tenemos que trabajar juntos para nuestros hijos, para poder dejar una herencia, como dice su palabra, incorruptible e inmarcesible, que les sirva para cuando tú hayas partido, le dejes un legado que permanezca para tus hijos y para tus nietos. No temas decirle a tus hijos: papá, menos computadora, menos celular, menos tablet, menos o iPad, lo que tengas, y más Biblia. Y esto tienes que entenderlo, te va a hacer impopular. Pero ¿sabes cuál va a ser el resultado? Tus hijos van a tener más fe, van a tener integridad y van a poder vivir en santidad. Nuestros hijos, queridos hermanos, siempre están conectados a las redes, pero desconectados de la familia. Y no podemos seguir permitiendo esto, porque hay un vacío. Hay un vacío en ellos que no puede ser llenado por lo virtual, porque es virtual. Hay un vacío que tiene que ser llenado por la vida real. Tenemos que hacer entender a nuestros hijos esto. Por eso hay un gran desafío para nosotros como papás el día de hoy. El primer desafío, papás, es cuidar y cultivar la vida espiritual de tu esposa y de tus hijos. Dales amor, dales cariño y dales nutrición familiar. No te acostumbres a estar solo. Inicia un plan de acción que sea efectivo. Decide cambiar. Se puede cambiar ese sentimiento de frustración, se puede cambiar ese sentimiento de depresión y de derrota, porque necesitamos buscar el equilibrio, un equilibrio que nos dé sanidad espiritual. ¿Qué vas a hacer con tus hijos? Acércate más a ellos, juega con ellos, pregúntales por sus amigos, ve con ellos al cine, acompáñalos a sus diversiones, pero sobre todo, ora con ellos. Crece por encima de tu capacidad actual. Ciertamente algunos que tenemos hijos muy jóvenes y nosotros ya no tenemos la misma fuerza, tenemos que esforzarnos más. Y te digo algo, si nos esforzamos vamos a tener una mejor condición física, vamos a tener más salud, vamos a poder ayudar mejor a nuestros hijos porque vamos a poder tener una mejor relación con ellos. Si es que tú te esfuerzas para lograrlo. ¿Haciéndolo cómo? Con amor y con ejemplo personal. Hoy tu papá puedes hacer un compromiso renovado. Recuerda, no hay varitas mágicas. Crecer cuesta esfuerzo, cuesta disciplina y cuesta tiempo. Empieza hoy mismo con el primer paso. ¿Sabes cuál es? Tu actitud. Comienza por ahí. Dios nos da la tierra prometida donde fluye leche y miel, pero sí nos dijo: ok, muy bien, lo que pise tu pie es tuyo, pero ¿sabes qué? Lo tienes que conquistar. La instrucción es clara. Aquí dice Salmo 127:1. Ese es el último versículo que te voy a compartir hoy. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Necesitas meter a Dios en tu casa, no lo dejes afuera. Oremos por nuestros hijos, amemos a nuestros hijos, tengamos amistad con nuestros hijos, enseñemos a amar a Dios a nuestros hijos, pero sobre todo seamos el mejor ejemplo a nuestros hijos
y hagamos, queridos papás, de esta generación una generación renovada. Que así sea. Vamos a orar. Inclina tu rostro un momento. Y quiero dirigirme esta hermosa mañana especialmente a los que somos padres, a los papás. Así que, papá, si tú lograste entender lo que la palabra de Dios te quiso decir en esta mañana y ha tocado tu corazón y el Espíritu Santo te ha convencido, entonces ponte de pie y vamos a orar juntos por nuestros hijos. Vamos a orar juntos por esta generación. Vamos a orar juntos para que esta generación pueda ser salvada. Te voy a dar un momento para que tú ahí en tu lugar, papá, puedas orar y le puedas tal vez pedir perdón a Dios porque tal vez no habías entendido la manera de cómo atender y tratar a tus hijos. Pero el Señor quiere que haya un cambio y el primer cambio es tu actitud. Que cuando salgas de este lugar realmente puedas salir con gozo en tu corazón, porque le vas a dar gracias a Dios por lo que habló a tu corazón, porque le vas a dar gracias a Dios por ese cambio que va a hacer en tu propia vida. Ora a Dios y pídele que te dé la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento para poder saber cómo guiar a tus hijos. Bendito Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia, dándote gracias por tu instrucción, dándote gracias por tu palabra, dándote gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos convence y nos redarguye de pecado, Señor, para poder entender nuestras fallas, Señor. Estamos en un mundo caído, sí, pero a veces hemos permitido también, Señor, que nuestros hijos entren en este mundo caído. Ayúdanos, Padre, a poder apartar a esta generación del mundo, Señor, que pueda ser una generación renovada en ti, que ellos puedan tener un encuentro personal contigo, pero necesitamos que nos fortalezcas como padres para poder saber cómo guiar a nuestros hijos. Danos de tu sabiduría, Padre, de la que viene de lo alto, no de la del mundo, para poder seguir adelante en este tiempo caído, Señor, en donde nos encontramos hoy. Danos el gozo de poder seguir viviendo nuestra salvación, Padre bendito, entendiendo que somos tus hijos. Entendiendo, Padre bendito, que nuestra fortaleza no estriba en nuestros bienes materiales o en nuestro conocimiento del mundo. Nuestra fortaleza estriba en el Espíritu Santo que tú ya nos has dado. No permitas que lo apaguemos. Fortalécelo en nosotros, Padre bendito, para que podamos seguir adelante en este tiempo de vida que tú nos permites como padres. Y aquí están, Señor, estos padres que se han puesto de pie para poder hacer un compromiso contigo. Un compromiso para aprender a poner límites, Señor, y que nuestros hijos puedan tener ese encuentro personal contigo. Ayúdanos, Padre bendito, a que podamos ser buen ejemplo de nuestros hijos, a que platiquemos con ellos, a que podamos contarles las cosas grandes y maravillosas que tú has hecho en nuestras vidas, los milagros que hemos podido ver, Señor, y que para ellos ha sido una vida más sencilla, pero necesitan tener un encuentro contigo. Ayúdanos a orar, Padre, y que tú escuches nuestra oración para que ellos puedan hacer un cambio y una transformación de vida. Gracias te damos, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y por esta hermosa palabra que has traído el día de hoy a nuestros corazones. Ahora solo te pido que no seamos oidores, sino hacedores de la misma. Que toda la honra y la gloria sea para ti. Oramos a ti en el bendito nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.